¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy he decidido traer a un invitado bastante especial, alguien con quien personalmente yo me identifico en muchas áreas de mi vida y con quien también he trabajado en diversos equipos de desarrollo de software anteriormente. Esta gran persona es Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Hola Josué, muchas gracias por la consideración en haberme invitado en esta ocasión. No hay de qué. Siempre he pensado que podemos dar a una cierta audiencia algunos consejos y tal vez aparte de consejos también anécdotas sobre cómo ha sido nuestra vida, porque sabemos que algo que tenemos en común es que en la vida escolar siempre hemos sido como que ese objetivo o ese ejemplo, y muchas veces únicamente las personas pues nada más ven el éxito, nada más ven la parte fácil, pero nunca ven lo que hay detrás de todo esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces lo más importante está detrás. Cierto. El primer tema que vamos a abordar va a ser sobre el perfeccionismo. Vamos a ver cómo juega a favor y en contra el ser perfeccionista en nuestras vidas. ¿Te gustaría empezar con algo? Claro. Mira, cuando hablamos de perfeccionismo, existen dos puntos de vista, al menos de los que yo me he percatado, que son como muy claros. La parte que lo ve como un defecto y la parte que lo ve como una virtud. Es como si en algún momento el ser perfeccionista te causara problemas, pero en otro aspecto puede ser de tus mejores aliados. Cierto. Por ejemplo, una de las desventajas que yo me he llegado a encontrar en cuanto a ser perfeccionista es en el que jamás vas a estar satisfecho con tu trabajo y eso puede que te limite a seguir creando. Por ejemplo, el ejemplo más inmediato que se me viene a la cabeza es este mismo podcast. Trato de que sea lo más limpio posible, lo mejor estructurado posible, entonces eso me lleva a que tarden mucho en salir los episodios y que yo sea muy autocrítico con esto mismo. También, por ejemplo, en las cosas que publico en Instagram, me tardo mucho en publicar una foto porque siempre quiero que cuente una historia, que aporte algo. Entonces eso sí que siento que me ha detenido en muchos casos. Ujú. ¿Ves? Tú eres... Bueno, en esta ocasión tu comentario me recuerda a esa parte que lo llegamos a ver como defecto. Sin embargo, eso también ayuda a que tu contenido sea bueno, sea interesante y aporte a la comunidad hasta cierto punto. Entonces me parece que todo tiene dos maneras de verse. En esta ocasión, hablando de perfeccionismo, no toda la gente se siente identificada en este tema, pero los que nos sentimos identificados sabemos que siempre va a ser un arma de doble filo. ¿Y cómo, cómo te ha llevado el perfeccionismo o cómo ha llevado el curso natural de las cosas? ¿Te ha llevado a tratar de lidiar o tal vez no lidiar en un mal sentido, sino cómo llevarlo a una buena práctica el perfeccionismo? Bueno, cuando se trata de estar satisfecho con uno mismo, es cuando este tipo de situaciones pueden presentarse. Al ser perfeccionista, uno puede pasar mucho tiempo en un solo detalle, en la pequeña cosa que crees que puede ser mejor o que simplemente no está bien. Entonces es cuando uno se toma ese tiempo y tiene que pensar, ¿realmente es necesario? Me parece que ahí es donde radica la diferencia entre
que el perfeccionismo sea un problema o que sea algo que pueda ayudar. Personalmente, también creo que debemos de tratar de mediar aún más en qué situaciones es correcto usar esta habilidad, por verlo de alguna forma, y cuando simplemente estar conformes con algo que no sea perfecto. Sí, tienes toda la razón en ese punto. En tu vida académica y en parte del desarrollo de sistemas que hemos tenido, ¿cómo ha afectado, tanto positiva como negativamente, el hecho de que caigas en este estereotipo de ser perfeccionista? Al intentar ser perfeccionista te encuentras con muchos tropiezos, pero también con muchas cimas alcanzadas. Es decir, que en algún momento, en caso del trabajo, la escuela, los proyectos que hemos realizado, el hecho de ser una persona perfeccionista me llama a hacer no solo que funcione, sino que sea lo mejor de lo que hay. Porque mucha gente puede hacer muchas cosas, pero el querer ser mejor es lo que te vuelve perfeccionista. Y mientras tú buscas esa perfección, te puedes encontrar con cosas como problemas contigo mismo, problemas con lo que haces, o el hecho de que quieres hacer tanto que no eres físicamente o mentalmente capaz. Así que en la experiencia, el llevar el perfeccionismo es algo que puede ayudarte a hacer un buen trabajo. Sin embargo, como ya te comenté, tienes que preguntarte si es algo necesario. Es decir, si en algún momento ya está, ya terminaste, ya lo lograste, no puedes subir más porque no hay más, pero sigues buscando algo, terminas hundiéndote hasta cierto punto dentro de ti mismo, perdido en el hecho de que tal vez no conseguirás esa perfección. Entonces es importante darnos cuenta el momento donde ya la alcanzamos. Simplemente hay que reconocerlo. Tienes razón. Rescatando algo que dijiste, de que el querer ser mejor, también algo que ya he mencionado en episodios anteriores, es de que a veces los límites también nos pueden volver creativos. Porque a la hora de ser perfeccionista, quieres que tal vez el equipo que estás utilizando, tal vez la situación sea perfecta para poder llevar a cabo esa tarea que necesitas llevar a cabo y que sea perfecta. Sin embargo, no siempre vamos a tener el mejor equipo, no siempre vamos a estar en las mejores condiciones e inclusive cuando tú decías que nuestras propias limitaciones físicas o mentales también nos pueden llevar a ser más creativos para poder hacer el trabajo y que sea suficientemente bueno a que te sientas satisfecho con eso. Ok, moviéndonos hacia el siguiente punto. Y este es un punto que en verdad creo que podemos exprimir mucho. Y es las familias estrictas. Es algo que nosotros dos tenemos en común y que tenemos mucha experiencia en eso. Ok, empezamos por las ventajas y las desventajas que conllevan tener una familia estricta. Creo que es un buen punto de partida, pero primero quiero comentarte algo. Sí. En este punto, creo que es importante que quien nos escuche sepa que no todos tenemos la misma definición de estricto. Puede ser que para algunos lo que les podamos comentar o lo que yo les pueda aportar pueda sonar incluso exagerado o bueno, tal vez la exagerada sea yo. Entonces creo que es importante
marcar este punto de que todos tenemos situaciones diferentes y a veces para algunos las cosas no son tan estrictas a través de el lente que se utilice. Totalmente cierto. Ok, entonces, en tu caso, ¿qué es tener o qué es ser parte de una familia estricta? Bueno, en mi caso y en la experiencia personal de estos pocos años, te puedo decir que el ser estrictos a veces implica cosas como no salir, enfocarte únicamente a tu función principal, sea trabajar, sea estudiar, sea alguna actividad. Siempre mantenerte enfocado a esto implica tal vez menos interacción social, ni hablar de relaciones o algún tipo de contacto más allá con algunas personas. Más bien se trata de cuando creces en un lugar que podrías considerar estricto, tienes ciertas limitaciones en cuanto a el desarrollo de tu personalidad. El hecho de que te mantengan bajo un régimen que se mantiene prácticamente igual mientras vas avanzando, puede crear algunos conflictos en cuanto a tus iguales, a las personas con las que llegas a convivir o las que ves, ya sea en la escuela, en el trabajo, en vecinos, ese tipo de gente. Ahí es donde te das cuenta de la diferencia. En lo personal, yo no sabía o no consideraba que en mi casa fueran estrictos hasta que tuve algunas interacciones con personas de mi edad que contaban con mucha más libertad. Totalmente cierto. Sí, creo que hablando en un término genérico sobre qué es vivir en un ambiente estricto, creo que también es muy cierto lo que dices de que uno pues no se llega a dar cuenta de eso hasta que llegas a comparar con otras personas que tienen más libertad. En cuanto a ventajas y desventajas tal vez que pueda tener formar parte de una familia estricta, también creo que eso ha influenciado mucho en el desarrollo de mi personalidad. No sé si tengas algo que mencionar en cuanto a qué crees que pudo haber sido diferente si hubieses crecido en un entorno más liberal. Si hubiera crecido en otro tipo de entorno, me atrevo a afirmar que no sería quien soy ahora, ya que el entorno donde crecí es parte fundamental de lo que soy, de lo que pienso y las bases que tengo en cuanto a mi persona, mis actos y mi entorno. Cierto, también es una parte importante de nuestra personalidad este bloque de situación. Ok, ¿cómo has equilibrado tu vida tal vez social con la vida de familia? Bueno, cuando se habla de equilibrio, siempre es algo complicado porque el hecho de convivir con gente externa tiende a atraer otro tipo de creencias, diferentes educaciones, diferentes formas de pensar. Pero creo que ayuda hasta cierto punto al tener
otras perspectivas a tu alcance, ya que así puedes considerar otros aspectos que tal vez no habías tomado en cuenta o no habías puesto atención en el momento que debías hacerlo. Sí. Otra cosa que me gustaría tocar es cómo definirías la diferencia entre una familia unida y una familia codependiente. Eso es complejo. Bueno, la diferencia que puede llegar a existir es algo, creo que para simple vista son cosas muy pequeñas. Me refiero a que parte de ser una familia unida cae en poder depender unos de otros, más el caer en el extremo de la familia codependiente es algo es como si se dejara de lado lo importante. No se hace con el fin de ayudar, sino que te puede llegar a retrasar en algún momento o te puedes quedar estático en un lugar. No sé si me explique. Sí, exactamente. Era algo que me gustaría tocar porque justo con esto retomando uno de los puntos que dijiste desde el principio sobre que pues tu familia esperaría que te concentres solo en lo que debes. Personalmente yo he querido siempre emprender nuevos proyectos y hacer nuevas cosas, pero con esto mismo de tener una familia estricta y hasta cierto punto codependiente, sí que ha retrasado tal vez algunas cosas que he querido hacer, pero creo que el punto clave aquí es encontrar esa línea o ese equilibrio que hay entre lo que uno está haciendo y seguir siendo parte de esa familia, porque a final de cuentas es tu familia, tienes que estar con ellos y tienes que apoyarlos, ¿no crees? Sí, tienes toda la razón. Es por eso que te digo que parte de ser unidos significa depender un poco uno del otro. La clave está en no caer en los extremos. Ya bien se sabe que todos los excesos son malos y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar, las adicciones, los gustos, los disgustos, todo lo que queremos y lo que no. Sí, también es una parte complicada de tratar de compartir tus gustos y tal vez mostrárselos a tu familia, eh, siendo que nuestras familias son estrictas y siempre van a esperar lo mejor de nosotros, ¿no? Y a veces simplemente queremos explorar en otras cosas, ¿no? Ver qué potencial hay en otros campos que no hemos explorado. Tienes toda la razón en esto. A veces esto aplica mucho en algunas familias que a pesar de depender unos de otros no tienen la confianza que se necesita. Creo que acabo de entender y me gustaría compartirte que me parece que la diferencia más clara entre una familia unida y una familia que solo dependen unos de otros es eso, la confianza. Ok, y con todo esto también caemos en el siguiente punto, que es cómo lidiamos también con esta carga emocional. ¿Por qué? Porque si bien ya hablamos de tener familias estrictas y desempeñar ese rol como hijo de esa familia estricta, y también hablamos sobre cómo nos ha afectado caer en este estereotipo de ser perfeccionistas. Entonces, ¿cómo es esa carga emocional al tratar de lidiar con estas dos cosas? Mira, este es un punto muy importante que me lleva a algo que te he dicho al principio.
yo no sabía que la familia era estricta hasta que empecé a comparar. Y entonces ahí es donde siento que empieza el problema en cuanto a las emociones, ya que uno puede sentirse bien con lo que tiene, siendo que es lo único que conoce. Hay gente a la que le pasa, hay gente a la que no. El punto es que cuando conoces algo más allá, algo que llama tu atención y hasta cierto punto crees necesitar, es ese algo lo que produce esta carga, estos sentimientos que pueden ser buenos o malos dependiendo del enfoque que se les dé. También creo que debemos de tener en cuenta que no siempre por el hecho de comparar con otras personas y otros estilos de vida que tienen otras personas, significa que estemos en una mala posición o que simplemente hayamos, no sé, nacido en el lugar incorrecto. No sé si me explico. Claro, eso es un punto muy importante, porque también el hecho de comparar te permite saber qué haces bien, qué parte de lo que tú conoces es bueno. Nosotros contamos con lo que viene siendo libre albedrío, y al tener esta capacidad de elegir, podemos escoger un camino, tomamos decisiones, y ahí es cuando uno decide si lo que sucede a nuestro alrededor nos es agradable, y en caso de que no lo sea, también podemos tomar la decisión de cambiarlo. En mi caso, no todas las cosas de ser estricto, del perfeccionismo o la carga emocional me han resultado negativas. Al contrario, me han proporcionado un gran apoyo, y en cuanto a mi forma de ser, creo que me ayudaron de forma positiva. Sin embargo, también existen algunas cosas que no me ayudaron mucho, que me provocaron alguna emoción no muy agradable, que se tuvo que tratar con el uso de la confianza, pues cuando uno confía en la familia o en quien esté alrededor que tenga que apoyarte, es cuando puedes tomar el primer paso, hablar y decir lo que sientes, lo que necesitas, y así se puede llevar las emociones de una mejor manera, y las que no estén siendo de ayuda para uno mismo pueden cambiarse. Cierto, tomar esa iniciativa, tomar la decisión de que tal vez quieras cambiar como tu forma de vivir, tal vez no al 100%, pero sí tomar ese valor de expresarte y decir qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que te desagrada, qué es lo que sientes, ¿no? Esa decisión de expresarte, cómo puede afectar también a tu estilo de vida próximo. Nunca es fácil tomar el primer paso en nada. Es decir, siempre que intentas algo nuevo, siempre que quieres hablar de un tema diferente, hasta cierto punto estás dando un salto de fe, puesto que uno no puede controlar nada más que nuestras propias acciones, decisiones y pensamientos. Lo que pasa después y la gente a nuestro alrededor son factores que siempre van a ser considerados una variable. Pero si aprendemos a conocer un poco estas variables, entonces podemos llevarlas de una manera que no resulte en desastre. Cierto, aún así con todo esto, siempre tratar de cambiar va a ser complicado. ¿Por qué? Porque las personas naturalmente no aceptan cambios. Somos
criaturas de rutina, somos criaturas que nos gusta que todo salga exactamente como se supone que salga. Entonces, el hecho de que queramos cambiar, casi siempre a las personas les va a no molestar, pero sí causar una sensación de incomodidad. Entonces también tenemos que considerar cómo se van a sentir los demás cuando queramos cambiar algo. Y más si es algo que está muy arraigado. Y por ejemplo, cómo nos ven los demás y cómo queremos modificar esa imagen. Y también casi siempre, en la mayor parte de nuestra vida escolar, hemos sido ese ejemplo o esa persona a la que los demás ven para tratar de darse una idea de hacia dónde ir o qué hacer. Entonces, ¿cómo has lidiado tú con ser el ejemplo? Ser el ejemplo. En mi caso, puedo decirte que hubo muchos momentos en los que yo no me sentí ejemplo de nada. Es decir, sí, la gente tiende a ponerte en algún punto como algo correcto, como algo que puede ser bueno, como si tu conducta, tus acciones o pensar fueran directamente a llevarte a algo bueno. Aunque tú a veces no sabes si es así. Creo que muchas de estas cosas caen en las apariencias. Un poco de esto depende más de lo que los demás piensan de ti que de lo que tú mismo piensas. Sin embargo, el hecho de caer en el rol de ser el ejemplo, de ser el mayor o el mejor, si tú gustas llamarlo así, puede ser hasta cierto punto un peso, una carga que en algún punto podría parecer innecesaria. Claro que también me lo llegó a parecer, algo que no necesitaba o que quizás no era para mí o yo no quería ser esa persona a la que decían, ella lo hizo bien, entonces todos pueden hacerlo bien. Sin querer vas ganando ciertos, podríamos decirlo, enemigos, ciertos problemas, pero uno tiene que lidiar con esto y sobrellevarlo de manera en que te des cuenta que no eres exclusivamente un ejemplo, eres una persona a la que se le permite equivocarse, a contrario de si los demás te lo permiten o no, ya que por el hecho de ser el ejemplo suelen esperar que seas mejor, que lo hagas bien, que cumplas con la expectativa. En lugar de enfocarnos en estos pensamientos, en estos comentarios que generalmente son externos, tienes que empezar a pensar en ti mismo como una persona que tiene que crecer, competir y vivir consigo misma. Sí eres un ejemplo, pero eres el ejemplo de ti mismo. Y ser el ejemplo también siempre puede ser algo positivo o negativo. Entonces uno debe decidir qué clase de ejemplo quiere ser. Más que para los demás, el ejemplo que se es consigo mismo es lo que te ayuda a crecer como persona. Sí, creo que eso es un punto bastante válido, puesto que uno no elige ser un ejemplo. Me recordó una anécdota que tuve, que tenía un compañero que me caía mal porque su personalidad era muy pesada y simplemente no me llevaba bien con él. Después me entero de que él me veía a mí como un ejemplo, que admiraba lo que yo hacía.
Entonces eso en verdad me puso a pensar en cómo me ven los demás. Y tienes mucha razón en ser ejemplo para uno mismo, ¿no? También creo que es bastante sano tratar de buscar un prospecto de cómo quieres ser o cómo quieres impactar a los demás. Incluso si no encuentras a alguien que tú consideres un ejemplo, hacerte una imagen de cómo quieres que los demás te vean, cómo quieres que los demás piensen de ti. Sí, sí, tienes toda la razón en ese aspecto, porque uno no es perfecto y aunque otros te pueden ver hasta cierto punto como alguien superior, siempre va a existir alguien mejor o alguien que tenga algo que nosotros no. ¿Cómo ha afectado esto tal vez a tu vida o a tus círculos más cercanos? Llámese pareja, a tus amigos con quien más te relacionas. ¿Cómo crees que afecta en sus vidas la relación que tienen contigo? Bueno, esto me gusta pensar que soy una influencia positiva, pero yo sé que siempre... ah, pero yo sé que depende más de cada persona y de sus perspectivas individuales. Ah, Te voy a platicar que en algún momento hace varios años, cuando estaba en la primaria más o menos, yo tenía una amiga que tenía un ligero retraso mental. No era muy notorio, pero tenía problemas con algunas cuestiones en el aprendizaje. Así que su mamá me conocía, yo hablé con la señora en algunas ocasiones y pasó que la señora en algún momento, regañando a su hija o comentando, no recuerdo bien, le dijo: ¿por qué no puede ser como como tu amiga? Entonces recuerdo que eso afectó negativamente mi relación con esta chica, y también me hizo en ese momento consciente de cómo me veía a través de los ojos de alguien más. Contrario de en otra ocasión muy diferente, un muchacho se sentía, bueno, muy inteligente, y lo era, claro, pero pues yo no lo conocía. Yo había llegado a esa escuela como de a mitad de la secundaria, y este chico se sintió muy intimidado en el momento en el que resolvimos un examen sin estudiar nada, sorpresa, y el chico sacó 9, y recuerdo que yo había sacado 9.7. A veces todavía puedo recordar exactamente cómo era su expresión. La parte de su asombro y de no puede ser, porque él era el mejor promedio en ese momento, entonces se sintió decepcionado consigo mismo. Y recuerdo también a mis amigos, mis compañeros, quien estaba conmigo en ese momento. Algunos pues se sorprendieron y me veían como: ¿en serio? O sea, como esto pasó de verdad, porque por lo mismo yo estaba entrando nueva, y entonces esto hasta cierto punto afectó un poco mi relación y mi integración en el que entonces fue mi grupo, porque a veces hay gente que ya está acostumbrada a algo, y como tú lo mencionaste, la gente se rehúsa al cambio, se aferra a lo que ya es. Cierto, esta parte también es una parte muy complicada de
a veces las demás personas no lo ven, pero siempre hay como que esa competencia, ¿no? Entonces, personalmente, siempre he pensado primero en cómo se sentirán las otras personas. Entonces, me cuesta trabajo tratar de no herir a los demás porque todos se merecen su lugar. Pero al mismo tiempo, tratar de ser ese ejemplo. O sea, en este caso que tú mencionabas, era de que, por ejemplo, pues técnicamente en papel le ganaste, pero él se sintió mal. Sin embargo, esto lo pudo haber tomado de una forma negativa o una forma positiva, pensando, oye, ya viste que hay alguien mejor que tú, ahora tú ponte las pilas, tal vez a estudiar o, por ejemplo, tratar de juntarse contigo, tener una buena influencia. Eh, bueno, es que tienes mucha razón en este punto. Las cosas siempre tienen dos caras. Digo, siempre hay dos lados de la moneda. Y esto va a que tienes razón, hay gente que se va a molestar y hay gente que al contrario va a buscar avanzar o va a buscar acercarse a uno, que también fue lo que pasó en algunos casos. Digo, no todo termina en pleitos. Sin embargo, a veces las situaciones se complican y creo que es importante mencionar que si alguien que esté escuchando esto se siente identificado en algún momento, no tiene por qué sentirse responsable de las acciones o reacciones de los demás. Al fin y al cabo, no siempre haces las cosas con mala intención. Tu propósito no es ofender, no es lastimar. Entonces tampoco hay que dejar que esa carga caiga sobre nuestros hombros. Cierto, al final de cuentas, pues todos somos diferentes y todos tenemos tipos de inteligencias diferentes, tenemos cualidades diferentes, tenemos debilidades diferentes y esto no debería de ser un freno, al contrario, debería de ser algo que nos impulse de distintas maneras, desde tratar de complementarnos trabajando en equipo para poder alcanzar un objetivo en común. ¿Alguna nota final que te gustaría agregar? Sí. Antes de concluir, eh, yo quiero dirigirme a quien se haya tomado el tiempo de escuchar esto hasta el final. Quiero que sepan que hemos tocado algunos puntos con los que puede que se sientan identificados. Tal vez no con todos, pero sí con algunos, y entonces es importante que sepan que las cosas no siempre se van a quedar igual. Y si necesitan un cambio, si creen que hay algo que deben mejorar, algo que deban olvidar o incluso algo que sientan que no está del todo bien, siempre tienen en sus manos la decisión, siempre tienen en sus manos la decisión y la opción de generar el cambio. Muy sabias palabras, Claudia. Resumiendo todo lo que abordamos en este episodio, perfeccionismo. A veces una cualidad tuya o un aspecto tuyo no siempre tiene por qué ser malo, podemos jugar con ello y volverlo a nuestro favor. Familias estrictas o cualquier tipo de familia, es bueno tomar iniciativa y poder ser ese punto de cambio. Carga emocional y ser el ejemplo. Aunque no entres en esa categoría de ser el ejemplo, creo que lo más importante es tratar de retarte a ti mismo y que la mejor versión de ti sea ese ejemplo.
Te agradezco mucho, Claudia, por tomarte el tiempo para estar aquí. Gracias a los que nos escucharon hasta el final y esperemos vamos a tratar de traer episodios más seguido y sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.